Claro que sí. Un anuncio de prensa reveló el cierre del Banco Independiente de California y cómo fue un gran fracaso. Anoche hubo una reunión de emergencia en Washington. Los líderes de GTX, Bobby Walker, entró en una oficina. Nan, su asistente de oficina, lo siguió y le dijo que Sally Wilcox lo estaba esperando en la sala de conferencias. Bobby fue a la sala de profesores y vio que todos parecían tristes. Les preguntó qué pasaba, pero nadie podía decirle, así que se levantó y fue a la oficina de Connell. ¿Qué pasó? ¿Alguien murió? Bobby le preguntó a Connell qué había sucedido. Connell le dijo que habían cerrado la división de telefonía móvil en Newport News. Bobby fue a la oficina de Sally y le preguntó qué había sucedido. Sally le presentó a Dick Landry del departamento legal. Landry le explicó a Bobby que la empresa había hecho un cambio de división y que le proporcionarían beneficios para compensar los 12 años que habían trabajado juntos. Bobby preguntó si estaban despidiéndolo. Sally le aseguró que también brindarían oportunidades para más servicios de empleo. Él, enojado, preguntó si G sabía sobre su decisión. Sally le pidió que se sentara, pero él se negó y salió de la habitación. Bobby luego comenzó a empacar para irse. La secretaria de Bobby le preguntó qué habían dicho sobre su trabajo. Él le dijo que no había preguntado nada en la oficina de Jean. Phil lo estaba esperando. Jean notó el comportamiento de Phil y preguntó qué estaba pasando. Su asistente le dijo que Sally había despedido a algunos de los trabajadores del grupo de ventas del sistema de barcos. Jean le preguntó a Phil si Sally también lo había despedido. Phil respondió que no y admitió que había estado escondido en la oficina todo el día. Phil gritó diciendo que nunca dejaría que nadie lo despidiera después de 30 años de servicio, 30 años de lealtad. Se fueron en 30 segundos. De vuelta en la casa de Bobby, Maggie Walker, la esposa de Bobby, llegó. Maggie salió y vio a Bobby cocinando. Le preguntó por qué estaba en casa a esa hora y él le dijo que estaba haciendo la cena. Maggie le dijo que irían a la casa de Jack esa noche, pero Bobby se negó a ir. Maggie se enojó y regresó dentro de la casa. Bobby la siguió y comenzaron a discutir, cuestionando por qué no iba con ellos y preguntando por qué odiaba a Jack. Bobby luego le dijo que lo habían despedido. Me despidieron hoy. Molesto, Maggie preguntó por Jean, recordándole a Bobby que había prometido asegurar su trabajo. Bobby le dijo que Jean no había estado en la oficina en todo el día y que Sally Wilcox había tomado la decisión. Mientras tanto, Phil fue a su casa y le preguntó a su hija, Susan Rico, dónde estaba su madre, y ella le dijo que tenía dolor de cabeza. Cuando Phil estaba a punto de subir las escaleras, su hija lo llamó y le dijo que habían descubierto que su próximo viaje sería a Italia. Le preguntó si ella también iría. Phil le dijo que lo haría, pero no estaba seguro. Phil fue al dormitorio y cuando su esposa lo vio, le preguntó si había oído que Colin había sido despedido y si estaban bien. Phil le aseguró y le dijo que necesitaban prepararse para la cena de Salinger, porque cuando tu mundo financiero se derrumba, la mejor solución es una cena elegante. Al mismo tiempo, Jean está de pie aturdido frente a una mesa poniendo hielo en su botella. Su esposa se acercó por detrás y le dijo que tenían que irse temprano, recordándole que no deberían llegar tarde otra vez. El anfitrión presentó a Jean McCleary, vicepresidente ejecutivo de GTX, como uno de sus primeros empleados. Gant subió al escenario recordando su paciencia durante los tiempos difíciles para la empresa y elogiando a James por hacer crecer GTX hasta convertirla en una organización masiva. Jean luego invitó a James al frente. James agradeció a la audiencia y reconoció que construir GTX no fue fácil, pero fue posible con la ayuda de Jean. Bobby fue a una capacitación laboral. Cuando llegó allí, Danny lo conoció y le preguntó a dónde iba. Le dijo que era en orientación y luego lo señaló a la habitación adentro. Una mujer les dijo los requisitos para su trabajo y que el miedo y la ansiedad eran invaluables en un trabajo. Jean y el resto del personal discutieron la fusión de las divisiones de sistemas de barcos y productos ferroviarios. Phil y Nan se unieron a ellos. El personal se quejó de manejar la misma cantidad de cuentas con la mitad de la fuerza laboral. Phil respondió que tenían suerte de tener trabajo en esos tiempos, y luego cambió la conversación a cómo podrían recuperar el negocio. Bobby salió de la orientación y buscó un lugar para sentarse. Cuando encontró uno, un trabajador le dijo que el asiento estaba ocupado. Danny luego llamó a Bobby, le ofreció el asiento, y Bobby le agradeció antes de sentarse. Danny le dijo a Bobby que todos le tenían miedo porque era un empleado nuevo. Bobby le preguntó a Danny por qué no tenía miedo. Danny le dijo que era una persona segura de sí misma. Danny le preguntó a Bobby cuánto tiempo se quedaría y Bobby explicó que eran 3 meses de salario completo y 4 meses de recolocación. Danny mencionó que tenía 9 meses, pero ya los había usado. Es como una bomba de tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes estirar esos meses antes de que llegue el verdadero pánico? Más tarde, Jean y Bobby se reúnen para almorzar. Jean le preguntó a Bobby cómo iban las cosas para él y su familia, y Bobby le dijo que todo estaba bien.
Jean le dijo que lo hicieron porque la empresa estaba en una condición grave y tuvieron que reducir el personal. Salinger está bajo mucha presión para aumentar el precio de las acciones antes de que alguien las compre y te haga. Jean le dijo a Bobby que había llamado a algunos vendedores y los llamó por su nombre y le dio el periódico. Bobby se enojó, dejó caer el periódico y se fue diciéndoles que lo robaría una vez que comenzara a trabajar con sus competidores. Bobby pasó de la lealtad corporativa a la venganza corporativa en tiempo récord. Maggie y Bobby hablaron sobre su tiempo con Jean. Bobby mencionó que Jean lo estaba ayudando a conectarse con los vendedores y Maggie lo admiró. Tenía facturas sin pagar. Maggie sugirió conseguir un trabajo para ayudar con los gastos. Cuando el padre de Bobby, Kevin, llamó, Maggie le dio el teléfono, pero Bobby se negó por no querer escuchar su consejo. Jean se acostó afuera cuando Cynthia se acercó y le preguntó si todo estaba bien. Mencionó almorzar con Bobby y esperar que le arrojara una bebida en la cara. Cynthia luego dijo que ella y Sue estaban planeando un viaje de fin de semana a Palm Beach y pidió el jet corporativo. Al ver la reacción de Jean, rápidamente agregó que tomarían vuelos comerciales. Bien, volaremos en vuelos comerciales. Mientras tanto, Maggie mencionó la idea de vender su casa, pero él se negó. No nos vamos a quedar estancados. Luego se dirigió a una entrevista, conduciendo por separado mientras Maggie llevaba a los niños. Bruce Wayne simplemente compraría otra mansión sin pestañear. Bobby Walker se aferra a una vida que ya no puede permitirse con la esperanza de que nadie se dé cuenta. El entrevistador revisó su experiencia en ventas y le preguntó sobre ventas regionales, lo cual confirmó. Ella ofreció $65,000 por año para un puesto fuera de su área. Bobby, enojado, argumentó que ganó $120,000 en GTX y solicitó vicepresidente de marketing. Ella respondió que tenían solicitantes altamente calificados, a lo que él insistió. Él era uno. Soy un solicitante altamente calificado para ese puesto. Después de esto, Bobby fue a la oficina y comenzó a llamar a los vendedores sobre las ofertas de trabajo, pero todas las respuestas fueron negativas. Bobby siguió llamando a Sally, dejándole un mensaje de voz cuando ella no respondió. Bobby luego regresó a casa. Afuera, Drew estaba sentado solo. Bobby preguntó qué pasaba y Drew le aseguró que podía manejar las cosas, ya que estaba creciendo. Bobby luego le dijo que había perdido su trabajo, pero que todo estaría bien. En la casa de Jack para el Día de Acción de Gracias, los hombres hablaron de negocios. Mientras FR servía comida, Jack le preguntó a Bobby sobre el trabajo, y Bobby dio una respuesta vaga. Jack mencionó haber leído que Salinger ganaba 700 veces más que el trabajador promedio de GTX, un recordatorio oportuno de que los que están en la cima rara vez sienten el dolor de los que están abajo. Antes de comer, Carson oró agradeciendo a Dios por su salud y pidiendo que su padre encontrara un trabajo, exponiendo el desempleo de Bobby a todos. Jack le ofreció un trabajo a Bobby, pero él se negó. Siempre podría usar algo de ayuda adicional. Esta ventana colgando paneles de yeso. Mientras tanto, James y su socio comercial discutieron pérdidas financieras, considerando vender el nuevo negocio o cerrar el negocio existente. Finalmente decidieron hacer despidos. Jean le dijo en privado a James que no estaba de acuerdo con la decisión, pero James lo despidió. Siempre te dije lo que pensaba, bien o mal, y esto está mal. Por supuesto, la primera solución son los despidos, no los recortes salariales de los ejecutivos o la reestructuración, solo recortar la fuerza laboral. Más tarde, en la cama, Maggie y Bobby discutieron finanzas. Maggie mencionó que si bajaban el precio de su casa, podrían venderla por $850,000. Ella preguntó por qué Bobby rechazó la oferta de Jack y Bobby insistió en que no trabajaría con él. En este punto, el orgullo es lo único que le queda a Bobby y se aferra a él para salvar su vida. Jean y Sally también están en la cama. Jean le preguntó sobre los criterios para reducir el tamaño, luego se enojó y lo dejó en la cama. Sly Bobby y su compañero de equipo fueron a jugar al golf, pero a Bobby le dicen que no pagó su membresía. Luego fue con Maggie para preguntarle qué estaba pasando. Maggie explicó que no podían pagar el próximo mes y lo instó a dejar de jugar al golf y buscar trabajo para pagar la hipoteca. Bobby quería parecer exitoso, pero Maggie le recordó su realidad y le pidió que cancelara los planes de golf. Más tarde, Bobby y Maggie tuvieron una conversación sincera. Bobby expresó su desesperanza, gritando que a los 37 años no podía permitirse mantener a su familia. Maggie lo tranquilizó diciéndole que todo estaría bien, que su familia estaba allí para él, ofreciéndole un abrazo reconfortante. Bobby asistió a la entrevista de trabajo. La entrevista mencionó una gran recomendación de Dan Maas. El puesto tiene un salario de $90,000 más comisiones y bonificaciones. El hombre le dijo que aunque no puede prometerle nada, con la recomendación de Dan y su currículum, parece la persona adecuada para el trabajo. Pero cuando llamó más tarde para preguntar por el trabajo, le dijeron que ya no estaba disponible. Más tarde, Bobby, desconsolado, vio como la persona por la que vendió su auto conduciéndolo. Primero la membresía de golf, ahora el auto. Bobby está viendo desaparecer su antigua vida. En una fiesta, Phil se acercó a Jean y le reveló que Sally lo había despedido. Jean fue a su oficina y confrontó a Sally, quien le entregó un papel diciendo que también fue despedido.
Jin y Phil discutieron su larga dedicación a la empresa, sintiéndose traicionados. Jin se fue a casa pero ignoró las llamadas de su esposa para subir las escaleras. Mientras tanto, Phil comenzó un nuevo trabajo en la fábrica. En la oficina de Joanna, sorprendiendo a Bobby y al equipo, Joanna le pregunta a Phil si fuma o no. Cuando él le dice que fuma a veces, ella le dice que deje de fumar y luego se va a la oficina. Tienes casi 60 y te ves fatal, vas a tener un momento difícil ahí fuera. Bobby va a la nueva oficina de Phil y le habla sobre la oficina separada, diciendo que la empresa tiene que pagar extra. Phil responde que esto es lo mínimo que la empresa puede hacer por él. Phil luego le pregunta a Bobby sobre el código de vestimenta y Bobby le dice que está bien usar ropa informal en casa. Bobby habla por teléfono con una compañía hipotecaria, les dice que habló con alguien de su oficina la semana pasada y le dijeron que no había pagado este mes. Maggie se une a él desde arriba y escucha la conversación mientras sonríe. Después de que termina la llamada, ella le pregunta con quién estaba hablando y Bobby le dice que era la compañía hipotecaria. ¿Cuál? American Express. Maggie le dice a Bobby que Eddie le pide que trabaje mañana por la noche. Bobby responde que es Nochevieja. Drew se une a ellos y le pregunta a Bobby si puede llevarlo a casa de Kyle. Bobby le dice que está ocupado. Decepcionado, Drew vuelve arriba. Bobby luego regresa al lugar de trabajo de Jack y le pregunta si puede conseguir un trabajo. Necesito un trabajo. Jack luego comenzó a trabajar ese mismo día. Bobby comienza a cargar madera mientras Jack trabaja en la construcción. Bobby se cansa y Jack le dice que cargue 2 más. Ha interpretado a un multimillonario y un magnate de los negocios. Ahora es un tipo que lucha por cargar un 2x4. Ese es un desarrollo de personaje de la vida real. Se sientan y comen su almuerzo en una de las habitaciones en las que están trabajando. Bobby se sienta separado mirando sus manos. Uno de los trabajadores de Jack se acerca a él y le dice que los guantes que él está usando son nuevos, por eso le salieron ampollas. Luego le da a Bobby un par de guantes viejos. Un momento pequeño pero poderoso. Bobby no solo está aprendiendo el trabajo, está aprendiendo humildad. A la mañana siguiente, Bobby va a trabajar donde está haciendo pulido con chorro de arena. Le dicen que agregue otro saco a la mezcla porque es demasiado delgado. Jack mira a Bobby y comenta sarcásticamente lo fácil que es el trabajo, como mover informes de costos de la bandeja de salida. Mientras tanto, Jean y Sally están en su casa. Ella le pregunta cuál es su plan para hoy y le dice que Ed y Dana, sus viejos amigos, los han invitado a cenar esta noche. Phil va a una entrevista. Cuando se presenta en la recepción, la recepcionista le dice que lo firme y tome asiento. Hay muchos solicitantes y la fila es larga. Jack le da a Bobby un cheque de pago. Bobby ve que hay $200 adicionales y le pregunta a Jack al respecto. Jack responde que puede ser un error. Le dice que se lo quede. Debe haber cometido un error. Jim va a cenar con Sally y sus viejos amigos, parece infeliz, pero finge estar disfrutando. Jim sigue desempeñando el papel de un hombre que tiene el control, cuando en realidad no tiene ninguno. Bobby y su familia se mudan a la casa de los padres de Bobby. Bobby va a la habitación de Drew, donde Drew está acostado en la cama con sus auriculares puestos. Bobby se quita los auriculares y le pregunta si está bien durmiendo en la misma habitación que su hermana por un tiempo. Drew dice que está bien. Compró zapatillas sin mirar la etiqueta de precio. Ahora está decidiendo cuáles vender solo para sobrevivir. El hijo de Liam, Jean, y su familia llegan a la casa de Jean. Jean y Liam hablan mientras la familia de Billy juega afuera. Jean le dice a Liam que está tratando de conseguir un vineyard en junio y también está buscando trabajo. Liam le pregunta a Jean si ha hablado con su madre. Liam luego le dice a Jean que está pensando en vender la casa y que está pasando por un momento difícil. Ella está pasando por un momento bastante difícil. Ella está hablando de vender la casa. Bobby va a trabajar. Mike no está allí y Bobby le pregunta dónde está. Le dicen que Mike fue arrestado nuevamente por agresión y conducta ebria y desordenada. Bobby luego le dice a Jack que conoce a alguien que puede trabajar para él. Después, Danny se unió al equipo y empezó a trabajar. Danny es otra víctima del mercado laboral. Ahora coge un martillo en lugar de un maletín. Jean fue a un bar y encontró a Phil bebiendo. Le pidió que lo llevara a casa, pero Jean le dijo que no podía ir a casa porque su esposa no quería que los vecinos supieran que lo habían despedido. Quería ir al cine. Mientras tanto, Bobby regresó a casa y su madre le dijo que alguien llamado Fred Mundt lo llamó y le ofreció un puesto. A pesar de que el trabajo es en Boston, Bobby decidió ir. Maggie se muestra escéptica, pero Bobby le dijo que el trabajo es vicepresidente de ventas y marketing y que ese es exactamente el trabajo en el que encaja. Así es, este soy yo, este es mi trabajo, no sé qué más puedo buscar, un título de vicepresidente. De nuevo, suena como un sueño, excepto que los sueños no suelen venir con letra pequeña, como dicen en argot. Esta es la mejor mala idea que tenemos. Bobby fue a Boston y se quedó en un motel. Por la mañana fue a una oficina para una entrevista, pero le dijeron que su cita es en realidad para la próxima semana, y no para este viernes. Dices que tienes una cita. Sí, a las 10. No tengo. Mira que Phil se encuentra con James para almorzar. Él mencionó su oferta de trabajo sobre ejecutivos extranjeros y él estaba interesado, pero James le dijo que no puede contratar a nadie mayor de 30 para este trabajo.
Yo no contrataría a nadie mayor de 30 para ese trabajo, aparentemente es un asesino. Décadas de experiencia no significan nada si estás en el lado equivocado de los 30. Más tarde esa noche, Jin encontró a Phil enojado, tirando piedras al edificio GTX desde lejos. Phil le contó sobre sus tensiones financieras, pero no hay nada que pudieran hacer en su casa. Phil lavó los platos, luego fue a su garaje y fumó antes de subirse a su auto. Cerró la puerta del garaje, encendió su auto y se despertó con envenenamiento por monóxido de carbono. Al día siguiente, Jin, Bobby y los demás asistieron al funeral de Phil, un final devastador pero demasiado común para aquellos que sienten que lo han perdido todo. Bobby luego regresó a su casa y se disculpó con Maggie por decepcionarla, pero ella le dijo que todo pasaría. Al día siguiente, Jin fue a GTX para hablar con James y le preguntó por qué no asistió al funeral de Phil, pero James en cambio habla de la esposa de Phil. Jin preguntó por qué despidió a sus empleados si la empresa era buena, pero James insistió en que lo que hizo fue por el bien de la empresa, de los niños que hicimos con el mercado requerido de nosotros para sobrevivir. En su casa, Bobby recibió una llamada de Jin sobre un trabajo. Más tarde ese día fue a ver a Jack y le dijo que Jin le ofreció un trabajo, pero está pensando en quedarse con él porque prefiere este trabajo. Jack luego le dijo que mejor aceptará el trabajo porque es un mal carpintero. Jin, ahora que ha abierto su propia empresa llamada Mlar Maritime Associates, está sentado en su oficina. Sally entró a la oficina y lo felicitó. Le preguntó si podían almorzar, pero Jin rechazó la oferta. Cuando se va, le pide que la consideren para posibles asociados. Téngame en cuenta para un posible asociado con nueva energía. Bobby entró a su oficina y saludó a los empleados. Luego inmediatamente comenzó a dar órdenes y se puso a trabajar, jugando con el lujo. Bobby de nuevo en el mundo corporativo, pero esta vez con una perspectiva diferente.